Hola, hola chicos y chicas, aquí les traigo la segunda parte de la serie El trato a las personas con discapacidad. Recordando el video anterior, hemos dado un viaje hacia la prehistoria para ver cómo trataban a esas personas aquellas tribus tan antiguas. Y es aquí, en esta segunda parte, donde nos vamos a dedicar a dar un panorama general del trato a estas personas en la antigua Grecia. Pero, ¿por qué en este imperio? ¿Acaso es el más antiguo del que se tiene registro? La respuesta es no precisamente, pues se tiene conocimiento que antes de los griegos estaban los homerios y aún antes los egipcios. Sin embargo, de estas culturas no se tiene demasiada información y al adentrarnos en la cultura griega, nos podemos dar un panorama general del trato a estas personas. Para comenzar, iremos de lo general a lo particular, así que comencemos. Grecia es un imperio muy antiguo que data incluso de 700 años antes de Cristo. Fue muy grande y rico en cultura, caracterizada por increíbles historias de héroes semidioses, de grandes religiones politeístas, de mitos, leyendas y formas de gobierno que los volvían únicos en el mundo. De esta cultura destacan dos polis que se convirtieron prácticamente en potencias, debido a sus características políticas, económicas, sociales y culturales. Y esta es la razón por la que hoy hablaremos de Atenas y Esparta, enfocándonos claro al trato que se le daba a las personas que presentan discapacidad en ese entonces. Para comenzar, abordemos a Atenas. Para comenzar a hablar de es importante hacernos preguntas como ¿qué es la belleza? ¿Qué es el espíritu? Estas preguntas eran muy importantes en esa época, pues para los atenienses la belleza lo era todo. Vemos grandes esculturas, por ejemplo, el Discóbolo de Mirón, en donde ellos narran la forma visual de un hombre perfecto e incluso desnudo, pues un cuerpo perfecto era la base de una comunión perfecta con la naturaleza y con sus dioses. A partir de esto nos podemos preguntar qué es lo que les pasaba a aquellas personas que no tenían este cuerpo perfecto, es decir, a aquellas personas con discapacidad. El destino de esas personas era realmente sombrío. Muchas veces la familia, en pos de vergüenza, optaba por asesinarlo sin dar cuenta de la existencia de este individuo. En otras ocasiones, vecinos de estos familiares denunciaban la existencia de este ser ante sus reyes para que el gobierno sea quien se encargase de eliminarlo. Y por castigo a estos padres al no avisar de la existencia de este monstruo, como lo mencionaba Platón, debían ser despojados de la mitad de sus bienes. Por otra parte, algunos niños eran abandonados en iglesias con la intención de que alguien los tomara. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no sucedía, causando que los pobres infantes tuvieran una muerte lenta y dolorosa. Otros niños, los cuales vivían, no corrían con mejor suerte que los anteriores, pues eran vendidos como esclavos a algunas personas caracterizadas por su crueldad hacia estas personas. Otros eran puestos a mendigar e incluso, en los peores casos, algunos de estas personas eran llevadas a sitios para diversión, privándolos de educación y todo tipo de derechos caracterizados por esta polis, y más aún si eran mujeres, pues a ellas se les trataba demasiado mal. Ejemplo incluso tenemos la leyenda de la caja de Pandora, pues en este increíble mito se narra que Pandora fue una mujer enviada por los dioses en forma de maldición para los hombres por ser pecadores.
y esta mujer contaba con una caja que contaba con las 7 peores cosas que el mundo podía obtener. Lo peor no fue ahí, sino que sucedió una ocasión cuando esta caja fue abierta y se desataron estos males, incluyendo la enfermedad. Y fue así como a esta leyenda se tomó parte para decir que una de las culpables de las enfermedades de los niños eran las mujeres, y nuevamente los que eran peor tratados eran aquellas personas deformes, pues no cumplían con los requisitos de belleza establecidos en el pueblo. Por lo tanto, en cuanto a Atenas, se resume que estos niños eran o asesinados, abandonados, vendidos e incluso usados como diversión. Ahora bien, ¿qué sucedía en el caso de Esparta? Si has visto la película de 300, podrás darte cuenta de una parte de este video, pues dicho fenómeno, así como se describe en aquella narración, es real. A los niños se les examinaba minuciosamente con la intención de asegurarse que no existiera defecto alguno. Pues si así sucedía, este niño no era candidato a ser espartano, porque ni siquiera sería capaz de sobrevivir a la difícil educación que se daba en la agoge de esos tiempos. Ante ello, no puedo hacer mucha mención, pues sería desviarme del tema. Solo te recomiendo que veas esta película, pues de verdad te vas a dar un gran impacto al notar este tipo de fenómenos. Al igual que Atenas, este polis se caracterizaba por la belleza. Para ellos el físico lo era todo, pero no en pos de generosidad, sino que la única intención de ellos era convertir su cuerpo en una arma total, mediante riguroso entrenamiento. Y a todo bebé que nacía con defectos, se le eliminaba de diferente forma, caracterizado claro el infanticidio, la compra, venta de niños y uso para diversión. Sin embargo, esto no termina aquí, pues los espartanos se caracterizan por algo que realmente es sombrío. La pregunta ahora es, ¿alguna vez has escuchado hablar del monte Taygeto? Este es una montaña caracterizada por terminar con un pico en forma de pirámide y con una altitud aproximada de 2400 metros. El por qué se fue llamado a este monte de ese modo no es el tema de ahora. Sin embargo, el monte adquiere importancia porque se tienen registros que era desde este sitio de donde a los bebés que nacían defectuosos se les aventaba con el fin de que murieran al caer. Hoy día, grandes paleontólogos han encontrado aún cadáveres de estos pequeños niños, ya en estado de total descomposición, y estas osamentas han servido de mucho para investigaciones de nuestros antiguos espartanos, pues se tienen registros de que pudieron haber miles de niños en ese sitio, y lamentablemente algunos al caer no morían, llevándolos a una muerte peor que la que sometían aquellos atenienses. Es increíble que incluso grandes filósofos como Aristóteles y Platón estén de acuerdo con el infanticidio de estos niños defectuosos, e incluso Aristóteles, al plantear que los niños sordos no eran capaces de aprender, se llevó esta filosofía hasta casi 300 años después de la existencia de este gran maestro. Y aunque la medicina logró grandes avances, las creencias políticas e incluso religiosas no apoyaban a la idea de la aceptación de la discapacidad en estos imperios. Si nos damos cuenta, en este entonces, a pesar de ya existir civilizaciones supuestamente avanzadas para la época, los tratos que se le daban a las personas con discapacidad aún daban mucho que desear, pues incluso se les privaba de la vida con aprobación del gobierno y la religión. Y ya para despedirme, solo quiero recordarte que la historia se estudia para mejorar el presente. Por lo tanto, gracias a esta información,
Por lo menos hoy día sabemos cómo no debemos tratar a las personas con discapacidad. Espero y este video haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides darle like, compartirlo a quien creas que le va a ser útil la información y suscribirte. Y te espero mañana, pues ahora analizaremos el trato a las personas con discapacidad en la época medieval. Y créeme, esta época de oscurantismo, en donde había muchas brujas y personas acusadas de ser endemoniadas por la Santa Inquisición, hacían estragos en todo tipo de persona. Por favor, no te lo pierdas. Y mientras tanto, yo me despido deseándote una excelente noche. Hasta luego.